me gritó mi propia hija mientras sus manos se clavaban en mi espalda como garras. El agua fría del río me golpeó como una tormenta helada. Mi cuerpo de 70 años se hundía mientras escuchaba las carcajadas de Valentina y Hugo desde arriba del barco. No podía creerlo. Mi única hija, la niña que crié sola después de que su padre muriera, me había empujado para robarme los $2 millones que tanto me costó ahorrar. El agua me llenaba los pulmones. Mis brazos temblaban tratando de mantenerse a flote. Desde la superficie veía las siluetas de ellos dos, abrazados, riéndose como si hubieran ganado la lotería. Hugo tenía esa sonrisa que siempre me dio escalofríos. Valentina gritaba algo sobre mi testamento, sobre cuentas bancarias, sobre una vida nueva sin la vieja que los molestaba. Las pirañas. Había escuchado historias de pescadores sobre estos peces en el río San Miguel. Dientes afilados que podían destrozar un cuerpo en minutos. Mi hija lo sabía. Por eso me trajo aquí. Por eso eligió este lugar exacto donde las aguas oscuras se esconden la muerte. Recordé su voz dulce esa mañana, cuando me despertó con café y pan tostado. Mami, vamos a dar un paseo en el barco nuevo de Hugo. Hace tanto calor, el río estará perfecto. Sus ojos brillaban con una ternura que ahora entendía era pura actuación. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuántas noches había soñado con mi muerte? Hugo encendió el motor. El ruido me aturdía mientras yo luchaba contra las olas que creaba su huida. Valentina me miró una última vez antes de sentarse junto a él. En sus ojos no había lágrimas. No había arrepentimiento. Solo la satisfacción fría de quien acababa de resolver un problema. El agua sabía a barro y sangre. Mis ropas empapadas me arrastraban hacia el fondo como pesas de plomo. 70 años de vida, de trabajo, de sacrificios, se desvanecían en estas aguas turbias que mi propia hija había elegido como mi tumba. Durante 40 años trabajé limpiando casas ajenas para darle todo lo que necesitaba. Le pagué universidad privada, su boda soñada, el apartamento donde vivía con Hugo. Mi esposo Roberto había muerto cuando Valentina tenía apenas 5 años. Un accidente de construcción que me dejó viuda y sin un centavo. Desde entonces, cada dólar que gané fue para ella. Cada madrugada que me levanté a las 4 para llegar temprano a mis trabajos, cada rodilla lastimada por fregar pisos, cada espalda dolorida por cargar bolsas de basura, todo fue por mi princesa. Y así me pagaba. Empujándome al río como si fuera un animal viejo que ya no sirve. El motor del barco se alejaba. Su sonido se perdía entre los árboles de la orilla. Pronto sería solo silencio. Solo yo y las pirañas que ya empezaba a sentir rozando mis piernas con curiosidad mortal. Mi vestido floreado ondeaba en el agua como una bandera de rendición. Pensaban que habían ganado. Pensaban que la vieja Sonia Telles se ahogaría como un gato abandonado. Pensaban que nadie los buscaría, que nadie haría preguntas. Después de todo, yo era solo una mujer mayor, solitaria, que había salido a pasear con su familia adorada. Pero hay algo que no sabían. Algo que los iba a sorprender cuando regresaran a casa. Mientras mi cuerpo se hundía en esas aguas traicioneras, mientras ellos celebraban mi muerte prematura, yo ya tenía un plan. Un plan que había comenzado semanas atrás cuando descubrí sus verdaderas intenciones. En mi bolso, el que quedó en el barco junto a mis asesinos, había una grabadora pequeña. Llevaba días grabando nuestras conversaciones. Sus comentarios sobre mi dinero, sus quejas sobre lo lenta que caminaba, sus risas cuando creían que no los escuchaba. Todo estaba registrado. Cada palabra cruel, cada plan susurrado, cada mentira que me dijeron mientras planeaban mi asesinato. El agua me arrastraba río abajo. Mis fuerzas se desvanecían. Pero mi mente estaba clara como nunca antes. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo que iba a pasar cuando volvieran a la casa que consideraban suya. La sorpresa que los esperaba en mi sala, junto a los muebles que ya creían haber heredado. Rita Mesa, mi vecina de toda la vida, tenía una copia de las llaves. Tenía instrucciones muy claras sobre qué hacer si algo me pasaba. Las cajas fuertes, los documentos, las cuentas bancarias, todo estaba protegido de una forma que Valentina nunca imaginó. Valentina iba a descubrir que subestimó a su madre. Que los $2 millones no iban a ser tan fáciles de conseguir. Que la mujer que acababa de asesinar tenía más cartas bajo la manga de las que jamás imaginaron. Mis ojos se cerraban.
El agua me llamaba hacia las profundidades. Pero en mi corazón ardía una llama que ni todas las aguas del mundo podrían apagar. La llama de la justicia. La llama de una madre traicionada que no iba a descansar hasta que la verdad saliera a la luz. Pero lo que Valentina y Hugo no sabían era que yo había sobrevivido. Que las aguas del río San Miguel no se habían llevado a la vieja Sonia Telles como ellos esperaban. Que mientras celebraban mi muerte en el bar del pueblo, comprando tragos con el dinero que creían haber heredado, yo ya estaba planeando mi regreso. Los pescadores me encontraron 3 kilómetros río abajo. Don Omar Bravo y su hijo menor, que salían temprano a tender sus redes. Mi cuerpo flotaba boca abajo, inmóvil, aparentemente sin vida. Ellos me sacaron pensando que era un cadáver más de los que a veces arrastra la corriente. Pero cuando me pusieron en su canoa, tosí agua y abrí los ojos. Milagro, susurró don Omar mientras me cubría con una manta áspera que olía a pescado. Señora Sonia, creíamos que estaba muerta. Su hija y su yerno vinieron preguntando por usted hace 2 horas. Dijeron que se había caído del barco por accidente. Accidente. La palabra me quemaba la garganta más que el agua del río que acababa de expulsar. Valentina ya había comenzado su teatro. Ya estaba representando el papel de hija desconsolada, de esposa preocupada por la suegra perdida. Seguramente lloraba lágrimas de cocodrilo mientras por dentro celebraba su triunfo. No les digan que me encontraron viva, les supliqué a los pescadores. Por favor. Mi vida depende de eso. Don Omar me miró con esos ojos sabios de quien ha visto mucho en el río. Entendió sin que tuviera que explicarle más. Algunos secretos del agua deben quedarse en el agua, me dijo mientras me ayudaba a llegar hasta su pequeña casa en la orilla. Su esposa, doña Lourdes, me recibió como si fuera su propia hermana. Me dio ropa seca, sopa caliente y un lugar donde descansar mientras planeaba mi siguiente movimiento. Durante años yo había ayudado a esta familia cuando don Omar se enfermó y no podía pescar. Les llevaba medicinas, comida, dinero cuando más lo necesitaban. Nunca les pedí nada a cambio. Ahora ellos me devolvían el favor salvándome la vida. Desde la ventana de su casa podía ver el río donde mi hija había intentado asesinarme apenas unas horas atrás. Las aguas seguían fluyendo tranquilas, indiferentes al drama que había ocurrido en su superficie. Pero yo sabía que esas aguas me habían devuelto a la vida por una razón. Para hacer justicia. Para desenmascarar a los verdaderos monstruos. Durante la tarde, don Omar regresó con noticias. Valentina y Hugo habían reportado mi desaparición a la policía. Había carteles por todo el pueblo con mi foto, ofreciendo recompensa por información. Mi querida hija interpretaba perfectamente el papel de víctima desesperada. Lloraba en las entrevistas de televisión, suplicaba por mi regreso, prometía todo su dinero a quien me encontrara sana y salva. Todo su dinero. Mi dinero. Los $2 millones que había ahorrado centavo por centavo durante décadas. El dinero que ella ya consideraba suyo antes de empujarme al río. Pero había algo que no sabía. Algo que iba a descubrir muy pronto cuando intentara acceder a mis cuentas bancarias. Yo había cambiado todas las contraseñas 3 semanas atrás. Había modificado mi testamento. Había puesto candados legales que ni el mejor abogado podría romper fácilmente. Mis $2 millones estaban protegidos detrás de una fortaleza de documentos que solo yo conocía. Y ahora que oficialmente estaba muerta, esos candados se habían vuelto aún más fuertes. Rita Mesa tenía instrucciones muy claras. Si algo me pasaba, debía abrir el sobresellado que guardaba en su casa. Dentro estaban todas las pruebas de lo que Valentina y Hugo habían estado planeando. Las grabaciones, las fotografías, los documentos bancarios que mostraban sus intentos de robo. Todo lo que necesitaba para destruir sus vidas como ellos habían intentado destruir la mía. Pero yo quería más que justicia legal. Quería verlos sufrir como yo había sufrido en esas aguas heladas. Quería que sintieran el terror de saberse descubiertos, la desesperación de perderlo todo, la humillación de que el mundo entero conociera su verdadera naturaleza. Doña Lourdes me trajo un espejo pequeño. Mi reflejo me asustó. Mi cabello gris estaba enredado como algas marinas. Mi piel pálida tenía el color de los ahogados. Mis ojos hundidos brillaban con una luz que nunca antes había visto. Era la luz de quien había tocado el fondo del infierno y había regresado con sed de venganza. Esa noche,
Mientras Valentina y Hugo dormían en mi casa, creyendo que habían heredado todo mi patrimonio, yo comencé a mover las piezas de mi tablero. Hice llamadas silenciosas desde el teléfono de los pescadores. Activé contactos que había cultivado durante años. Puse en marcha una maquinaria que ellos no podían ni imaginar. Don Omar me prestó su bicicleta vieja para que pudiera moverme por el pueblo sin ser vista. Con una pañoleta que me cubría el rostro y ropas que doña Lourdes me había dado, parecía una campesina más de las que van al mercado temprano por la mañana. Nadie me reconocía. La difunta Sonia Telles había desaparecido para siempre. En mi lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que conocía todos los secretos de Valentina y Hugo. Alguien que sabía exactamente dónde golpear para que les doliera más. Alguien que había aprendido que a veces la muerte puede ser el comienzo de la verdadera vida. Mi hija iba a descubrir que matar a una madre no es tan fácil como empujarla de un barco. Que los muertos a veces regresan para cobrar cuentas pendientes. Que los $2 millones que tanto deseaba estaban más lejos de sus manos que nunca antes. Y cuando finalmente se encontrara conmigo cara a cara, cuando viera que su plan había fallado, cuando se diera cuenta de que la víctima se había convertido en verdugo, yo estaría ahí para recordarle sus propias palabras. Dile hola a las pirañas, Valentina. Ahora es tu turno. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando Valentina llegó a mi casa con esa sonrisa que ahora reconocía como pura falsedad. Mami, necesitamos hablar de tu futuro, me dijo mientras se sentaba en mi sofá favorito como si ya fuera la dueña de todo. Hugo estaba detrás de ella, asintiendo con esa expresión seria que ponía cuando quería parecer responsable. Yo acababa de cumplir 70 años y ellos habían organizado una fiesta pequeña en mi jardín. Nada especial, solo algunos vecinos y Rita Mesa con su pastel de chocolate casero. Pero esa noche, después de que todos se fueron, Valentina se quedó para lo que llamó una conversación importante sobre mi patrimonio. Es que ya no eres joven, mami. Vivir sola en esta casa tan grande no es seguro. Deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más adecuado para tu edad. Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. Una frialdad que no recordaba haber visto antes en mi propia hija. Hugo intervino con su voz calculadora. Hemos estado viendo algunos apartamentos para adultos mayores. Lugares muy bonitos, con enfermería las 24 horas. Podrías vender esta propiedad y usar ese dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Claro, nosotros te ayudaríamos a administrar todo. No querrías preocuparte por esos detalles a tu edad. Administrar todo. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Desde cuando Hugo se había vuelto tan interesado en mis finanzas. Desde cuando mi hija hablaba de mi edad como si fuera una enfermedad terminal. Yo me sentía fuerte, lúcida, capaz de cuidarme sola como había hecho toda la vida. Al principio pensé que era amor genuino. Preocupación de hijos responsables por su madre mayor. Pero empecé a notar cosas extrañas. Valentina llegaba sin avisar y revisaba mis papeles mientras yo preparaba café. Hugo hacía preguntas muy específicas sobre mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis pólizas de seguro. Una mañana los descubrí en mi estudio, husmeando entre mis documentos importantes. Cuando los confronté, Valentina me abrazó y me dijo que solo querían asegurarse de que todo estuviera en orden por si algo me pasaba. Mami, a tu edad uno nunca sabe. Tenemos que estar preparados para cualquier emergencia. Emergencia. Como si yo fuera una bomba de tiempo esperando a explotar. Como si cada día que seguía viva fuera un inconveniente para sus planes. Empecé a prestar más atención a sus conversaciones, a sus miradas cómplices cuando creían que no los veía. Rita Mesa fue la primera en advertirme. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me miró con esos ojos preocupados que solo pone una amiga verdadera. Sonia, no quiero alarmarme, pero he visto a Valentina y Hugo hablando con un abogado en el centro. Parecían muy serios, revisando papeles. Cuando me vieron, cambiaron de tema rápidamente. Un abogado. Mi propio estómago se revolvió. Porque mi hija necesitaría consultar con un abogado sobre mis asuntos sin decirme nada. ¿Por qué se escondían de mí como si fuera una extraña? Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todas las posibilidades que no quería considerar. Decidí hacer mi propia investigación. Contraté a un investigador privado, don Alfredo Carrillo, un hombre discreto que había trabajado para algunas familias del pueblo.
Le pedí que siguiera a Valentina y Hugo durante una semana, que averiguara qué estaban tramando a mis espaldas. Los resultados llegaron como una bofetada de realidad. Hugo tenía deudas de juego por más de $50,000. Había perdido su trabajo 6 meses atrás y no me habían dicho nada. Valentina había pedido préstamos usando mi casa como garantía sin mi conocimiento. Habían falsificado mi firma en documentos bancarios, intentando acceder a mis cuentas de ahorros. Pero lo peor estaba por venir. Don Alfredo había grabado una conversación entre ellos en un restaurante del centro. Sus voces llegaban claras a través de los pequeños parlantes. La vieja es terco como una mula. No va a firmar nada voluntariamente. Vamos a tener que encontrar otra forma de conseguir ese dinero antes de que los bancos nos ejecuten la hipoteca. Hugo había respondido con una frialdad que me heló la sangre. Si tuviera un accidente, todo sería mucho más simple. Los adultos mayores son frágiles. Se caen, se enferman, desaparecen. Nadie hace muchas preguntas cuando alguien de su edad muere de forma natural. Natural. Mi propia hija había asentido cuando su esposo sugirió mi muerte como solución a sus problemas financieros. Mi pequeña Valentina, la niña que solía dormir en mi cama cuando tenía pesadillas, estaba planeando asesinarme por $2 millones. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió Roberto. Pero entre las lágrimas nació algo más fuerte que la tristeza. Nació la determinación de protegerme, de sobrevivir, de asegurarme de que sus planes malvados no se cumplieran jamás. Cambié todas mis contraseñas bancarias. Modifiqué mi testamento, dejando todo a organizaciones benéficas en lugar de a Valentina. Instalé cámaras de seguridad ocultas en mi casa para documentar todo lo que hacían cuando yo no estaba. Cada conversación, cada búsqueda entre mis cosas, cada mentira que me decían quedaba registrada para la posteridad. También empecé a grabar nuestras conversaciones con un dispositivo pequeño que llevaba en mi bolso. Quería tener pruebas irrefutables de sus intenciones criminales. Quería que sus propias palabras los condenaran cuando llegara el momento de enfrentar la justicia. El día que me propusieron el paseo en barco, ya sabía exactamente lo que planeaban hacer. Valentina había estado especialmente cariñosa toda la semana, cocinándome mis comidas favoritas, llamándome más seguido, actuando como la hija perfecta que nunca había sido realmente. Hugo había mencionado el río San Miguel varias veces, hablando de las pirañas, de lo peligroso que era para alguien que no sabía nadar bien. Yo sabía nadar perfectamente, pero ellos asumían que una mujer de mi edad sería presa fácil para las aguas traicioneras. Cuando subí a ese barco esa mañana, llevaba conmigo todas las grabaciones, todas las pruebas de su conspiración. Sabía que iba directo hacia mi propia ejecución, pero también sabía que tenía un plan para sobrevivir y hacer que pagaran por cada mentira, por cada traición, por cada momento en que habían planeado mi muerte como si fuera un trámite más que resolver. Mi hija había subestimado a su madre una vez más. Había creído que la vieja Sonia sería una víctima fácil, una anciana indefensa que se ahogaría sin resistencia. Pero yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a años de pobreza, a décadas de trabajo duro. No iba a dejar que 2 parásitos codiciosos acabaran con mi vida tan fácilmente. Las señales se volvieron más obvias después de mi cumpleaños. Valentina comenzó a visitarme todos los días, algo que nunca había hecho en sus 45 años de vida. Llegaba con excusas diferentes, que necesitaba usar mi internet porque el suyo no funcionaba, que quería revisar si yo estaba tomando bien mis medicamentos, que Hugo había sugerido que organizáramos mejor mis papeles importantes. Una mañana la encontré en mi habitación, revisando mi joyero con las manos temblorosas de quien busca algo específico. Cuando me vio, cerró la tapa de golpe y me sonrió con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. Solo estaba viendo si tus collares necesitaban limpieza. Mami. Algunos se ven un poco opacos. Mis collares estaban perfectos. Los limpiaba yo misma cada semana desde que Roberto me regaló el primero para nuestro aniversario. Pero Valentina no buscaba collares sucios. Buscaba la llave pequeña que yo guardaba ahí, la llave de mi caja fuerte donde tenía los documentos más importantes y algo de efectivo para emergencias. Hugo empezó a acompañarla en estas visitas espontáneas. Se quedaba en mi sala leyendo periódicos mientras ella exploraba mi casa como una ladrona educada. Pero yo notaba cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, cómo prestaba atención cuando yo abría puertas, cajones o armarios. Una tarde los escuché susurrando en mi cocina mientras yo fingía dormir en mi sillón favorito.
La voz de Hugo sonaba impaciente, casi violenta. Ya llevamos 2 meses con esta farsa. La vieja no va a firmar nada. Tenemos que acelerar el proceso antes de que los bancos nos quiten el apartamento. Valentina le respondió con una dureza que nunca le había escuchado. Ten paciencia. Si la presionamos demasiado, puede sospechar algo. Necesitamos que parezca natural, que ella misma decida mudarse al hogar de ancianos. Una vez que esté ahí, será más fácil manejar sus finanzas. Hogar de ancianos. Esas palabras me atravesaron como flechas heladas. No estaban planeando cuidarme en mi vejez. Estaban planeando encerrarme en un lugar donde no pudiera controlar mi propio dinero, donde dependiera completamente de su buena voluntad para sobrevivir. Hugo continuó con su plan macabro. He estado investigando. El San Rafael acepta pacientes con demencia temprana. Si conseguimos que un médico firme los papeles correctos, podemos declararla incapacitada mentalmente. Después de eso, tendremos poder legal sobre todo su patrimonio. Demencia. Querían declararme loca para robarme legalmente. Mi propia hija estaba dispuesta a destruir mi reputación, mi dignidad, mi libertad, todo por apoderarse de los $2 millones que había ganado con mi sangre y mi sudor. Al día siguiente, Valentina llegó con un médico que presentó como Dr. Rafael Mesa, especialista en geriatría. Un hombre joven con ojos nerviosos que evitaba mirarme directamente mientras hacía preguntas extrañas sobre mi memoria, mi orientación, mi capacidad para tomar decisiones. Señora Sonia, ¿ha notado alguna dificultad para recordar nombres recientes? Se siente confundida cuando maneja dinero. Ha tenido episodios de desorientación en lugares familiares. Sus preguntas sonaban como si ya tuviera las respuestas escritas en algún formulario esperando mi firma. Respondí con claridad perfecta cada una de sus preguntas. Recité mi dirección completa, los nombres de todos mis vecinos, las fechas exactas de nacimiento y muerte de Roberto, el monto exacto de cada una de mis cuentas bancarias. El supuesto doctor se veía cada vez más incómodo mientras yo demostraba que mi mente estaba más lúcida que la de muchos jóvenes. Cuando se fue, Valentina parecía frustrada. Hugo esperó hasta que estuviéramos solos para mostrar su verdadera personalidad. Sonia, usted está poniendo las cosas muy difíciles. Solo queremos ayudarla. A su edad, manejar tanto dinero puede ser peligroso. Hay muchas estafas dirigidas a adultos mayores. Estafas como la que ustedes están intentando conmigo, pensé pero no dije. En lugar de eso, le serví café y galletas mientras planeaba mi próximo movimiento. Necesitaba más evidencia de sus intenciones criminales antes de actuar. Esa noche instalé una grabadora en mi teléfono de casa. Quería capturar todas las llamadas que hacían cuando pensaban que yo no podía escucharlos. También coloqué un dispositivo pequeño debajo de mi mesa de comedor, donde solían sentarse a planear mis desgracias mientras yo preparaba la cena. Los resultados fueron aterradores. Hugo había contactado a varios abogados preguntando sobre procesos de incapacitación mental. Valentina había llamado a 3 hogares de ancianos diferentes, preguntando por precios y disponibilidad para pacientes con demencia. También habían hablado con un contador sobre cómo transferir bienes de personas declaradas incompetentes. Pero lo que más me alarmó fue una conversación telefónica que escuché por casualidad cuando fui al baño durante una de sus visitas. Hugo hablaba en voz baja con alguien, probablemente desde su celular. Si el plan del médico no funciona, tendremos que considerar opciones más directas. Los accidentes pasan a cualquier edad, especialmente cerca del agua. Cerca del agua. Mi sangre se congeló cuando escuché esas palabras. Hugo ya estaba contemplando matarme físicamente si no lograban robarme a través del sistema legal. Mi propia hija estaba casada con un hombre capaz de planear mi asesinato como si fuera una transacción comercial. Al día siguiente llamé a don Alfredo Carrillo nuevamente. Esta vez no solo quería que lo siguiera. Quería que investigara los antecedentes de Hugo más profundamente. Necesitaba saber exactamente con qué tipo de monstruo estaba tratando. Los resultados llegaron una semana después y confirmaron mis peores temores. Hugo había estado casado antes. Su primera esposa, una mujer mayor con una herencia considerable, había muerto en un accidente de navegación 3 años atrás. Las autoridades habían cerrado el caso como muerte accidental, pero había testimonios de pescadores que aseguraban haber visto una pareja discutiendo en un bote poco antes del accidente.
Don Alfredo también descubrió que Hugo había conocido a Valentina apenas 6 meses después de enviudar. Un romance demasiado conveniente con una mujer cuya madre tenía exactamente el perfil que él buscaba. Viuda, mayor, con ahorros considerables y sin otros familiares cercanos que hicieran preguntas incómodas. Mi hija no era solo una cómplice en este plan. Era la siguiente víctima en la lista de Hugo. Una vez que se deshiciera de mí y obtuviera los $2 millones, probablemente encontraría una forma de eliminarla a ella también y quedarse con todo el dinero. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa tocando cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo de una vida que había construido con amor y sacrificio. Todo esto iba a desaparecer si Hugo salía con la suya. Mi hogar se convertiría en su trofeo, mis ahorros en su premio, mi muerte en su liberación. Pero también esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser una víctima pasiva esperando que me eliminaran cuando les fuera conveniente. Si querían jugar con fuego, iban a descubrir que la vieja Sonia también sabía quemar. Comencé a planear mi propia estrategia. Si ellos podían fingir amor mientras planeaban mi muerte, yo también podía fingir ignorancia mientras preparaba su destrucción. El juego había comenzado, pero ellos no sabían que yo también conocía las reglas. Y las reglas de este juego eran muy simples. El que sobreviviera, ganaría todo. El plan de Hugo y Valentina se aceleró después de que les llegó una notificación de embargo. Los vi recibirla en mi sala mientras creían que yo estaba en la cocina preparando almuerzo. La expresión de pánico en sus rostros me dio la satisfacción amarga de saber que su mundo se desmoronaba tan rápido como habían planeado destruir el mío. «Tenemos 2 semanas», susurró Valentina mientras rompía el documento en pedazos pequeños. «Si no pagamos los $50,000 que debemos, van a quitarnos el apartamento. Y mi trabajo en la tienda apenas cubre los gastos básicos». Hugo se pasó las manos por el cabello con desesperación. «Tu madre tiene que firmar el poder notarial esta semana. No podemos esperar más. Si no lo hace por las buenas, tendremos que usar otros métodos de persuasión». «Otros métodos de persuasión». Sus palabras me helaron la sangre mientras fingía buscar algo en mis armarios de cocina. ¿Qué era lo que estaban dispuestos a hacer para obtener mi dinero? ¿Hasta dónde llegarían para quebrar mi resistencia? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Esa misma tarde, Valentina llegó con una carpeta llena de documentos legales que había preparado sin mi conocimiento. «Mami, el abogado ya tiene todos los papeles listos. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Es solo una precaución, para que yo pueda ayudarte con tus finanzas si algo te pasa». Los documentos le otorgaban poder completo sobre todas mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis inversiones. Básicamente me convertía en una indigente dependiente de su buena voluntad. Mientras los revisaba con cuidado, podía sentir la tensión creciendo en la habitación como una tormenta eléctrica. «No voy a firmar esto», les dije con la voz más firme que pude reunir. «Estoy perfectamente capacitada para manejar mis propios asuntos. No necesito que nadie tome decisiones financieras por mí». La máscara de dulzura se cayó del rostro de Valentina como pintura descascarada. «Mami, no seas terca. Ya no tienes la edad para estas responsabilidades. ¿Qué va a pasar si te enfermas, si tienes un accidente, si pierdes la memoria? Alguien tiene que estar preparado para cuidarte». Hugo se levantó del sofá con movimientos amenazantes. «Sonia, usted no entiende la gravedad de la situación. Sus ahorros están en peligro cada día que pasa sin protección legal adecuada. Hay estafadores por todas partes esperando aprovecharse de personas en su condición». Mi condición. Como si ser una mujer mayor fuera una enfermedad contagiosa que me incapacitaba automáticamente para tomar mis propias decisiones. Como si los 70 años me hubieran convertido en una niña que necesitaba tutores para existir. Me quedé firme en mi negativa, pero esa noche comenzaron las represalias. Encontré mi teléfono desconectado. Cuando fui a conectarlo, descubrí que alguien había cortado el cable desde afuera. Mi internet también había sido saboteado misteriosamente. De repente estaba aislada del mundo exterior, dependiendo completamente de las visitas de Valentina para tener contacto con otras personas. Al día siguiente, Rita Mesa vino a verme preocupada. «Sonia, traté de llamarte toda la noche, pero tu teléfono no funciona. También intenté enviarte un email y rebotó como si tu cuenta hubiera sido cancelada. ¿Qué está pasando?».
No podía contarle toda la verdad sin sonar como una paranoica. En lugar de eso, le pedí que me prestara su teléfono para hacer algunas llamadas importantes. Cuando marqué el número de mi banco, descubrí algo aterrador. Alguien había llamado fingiendo ser yo, reportando que había perdido mi tarjeta de débito y solicitando una nueva enviada a una dirección diferente. La dirección era el apartamento de Valentina y Hugo. Habían intentado robar mi identidad para acceder a mis cuentas bancarias. Solo la eficiencia de los protocolos de seguridad del banco había impedido que lo lograran completamente. Esa tarde confronté a Valentina sobre la tarjeta de débito. Su reacción me confirmó todas mis sospechas. Se puso pálida como un papel, tartamudeó excusas que no tenían sentido y finalmente admitió que Hugo había hecho la llamada para protegerme de posibles fraudes. Para protegerme cometiendo fraude ellos mismos. La ironía era tan absurda que casi me río en su cara. Pero mantuve mi compostura porque sabía que mostrar mis cartas demasiado pronto podría ser peligroso. Las amenazas se volvieron más directas después de eso. Hugo comenzó a hacer comentarios sobre mi salud física cada vez que me veía. Sonia, se ve muy cansada últimamente. Ha pensado en hacerse unos exámenes médicos completos. A su edad, uno nunca sabe cuándo el cuerpo puede empezar a fallar. Fallar. Como si mi cuerpo fuera una máquina vieja que se descompondría pronto por conveniencia de ellos. Sus palabras tenían el peso de amenazas veladas, como si me estuviera advirtiendo que mi tiempo se agotaba más rápido de lo que yo creía. Valentina adoptó una estrategia diferente, pero igualmente cruel. Comenzó a invitar gente a mi casa sin preguntarme, presentándome como una anciana con problemas de memoria que necesitaba supervisión constante. Delante de mis propios vecinos, hablaba de mí como si ya no fuera capaz de cuidarme sola. Pobre mami, tiene episodios de confusión cada vez más frecuentes. Ayer olvidó dónde había puesto sus llaves y acusó a la empleada doméstica de habérselas robado. Estamos preocupados de que pronto no pueda vivir sola de forma segura. Yo no tenía empleada doméstica. Nunca había perdido mis llaves. Nunca había tenido episodios de confusión. Pero ella plantaba estas mentiras en las mentes de las personas como semillas venenosas que crecerían hasta convertirse en una reputación de senilidad que justificaría cualquier acción legal futura contra mí. El aislamiento social fue el siguiente paso de su campaña. Comenzaron a decirle a mis amigos que yo estaba pasando por una etapa difícil y que necesitaba tranquilidad. Que las visitas me agitaban y empeoraban mi supuesta condición mental. Gradualmente, menos gente venía a verme. Mi círculo social se encogía como una soga alrededor de mi cuello. Pero el golpe más duro vino cuando descubrí que habían estado manipulando mi correspondencia. Cartas importantes del banco, notificaciones legales, invitaciones de organizaciones benéficas donde yo colaboraba, todo desaparecía antes de que pudiera verlo. Ellos decidían qué información podía recibir y cuál debía ser censurada. Una mañana encontré a Hugo en mi buzón, revisando mi correo como si fuera suyo. Cuando lo confronté, me dijo que solo estaba ayudándome a organizarlo porque algunas cartas podrían confundirme o preocuparme innecesariamente. Innecesariamente. Como si fuera un bebé que necesitaba que otros adultos filtraran la realidad para proteger mi mente frágil. Como si mi propia correspondencia fuera demasiado compleja para mi comprensión limitada. Esa noche, sola en mi casa que ya no se sentía como mi hogar, entendí que el cerco se estaba cerrando. Habían cortado mis comunicaciones, aislado mis contactos sociales, saboteado mis relaciones bancarias y creado una narrativa de incompetencia mental que justificaría cualquier acción futura. El paso siguiente sería más drástico. Si no podían obtener mi dinero a través de manipulación psicológica y aislamiento social, recurrirían a métodos más directos. Hugo ya había mencionado accidentes cerca del agua. Valentina había hablado de soluciones permanentes a problemas temporales. Pero lo que no sabían era que yo había estado documentando cada una de sus acciones. Cada llamada interceptada, cada documento falsificado, cada mentira contada a mis vecinos, todo estaba registrado en las cámaras que había instalado secretamente y en las grabaciones que mantenía escondidas. Si querían jugar sucio, iban a descubrir que la vieja Sonia también sabía ensuciar sus manos cuando la situación lo requería. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. La gota que derramó el vaso llegó cuando encontré a Hugo en mi estudio a las 3 de la madrugada, iluminado apenas por la luz de su linterna, forzando la cerradura de mi caja fuerte con herramientas que había traído especialmente para esa tarea.
Su concentración era tan intensa que no me escuchó bajar las escaleras descalza. ¿Qué está haciendo en mi casa a esta hora?, le pregunté con una calma que no sentía. Hugo se sobresaltó tanto que dejó caer la linterna, que rodó por el suelo proyectando sombras danzantes en las paredes. Sonia, me asustó. No podía dormir y recordé que Valentina había dejado unos documentos importantes aquí. Solo estaba tratando de encontrarlos para no molestarla mañana temprano. Su mentira era tan burda que hasta un niño la habría detectado. ¿Con qué llave entró a mi casa?, insistí mientras me acercaba para examinar las marcas frescas en mi caja fuerte. Los arañazos en el metal brillaban bajo la luz, evidencia irrefutable de su intento de robo. Valentina me dio una copia para emergencias, respondió sin inmutarse. Pero la llave que me mostró era obviamente falsa, una imitación barata que ni siquiera se parecía a las originales de mi casa. Esa mentira descarada me hizo entender que ya no había límites en lo que estaban dispuestos a hacer. Hugo había cruzado la línea de las amenazas veladas al crimen directo. Si no lo detenía ahora, el próximo paso sería mucho más violento. Al día siguiente llamé a un cerrajero de confianza y cambié todas las cerraduras de mi casa. También instalé una alarma silenciosa conectada directamente con la estación de policía. Si alguien volvía a entrar sin autorización, las autoridades llegarían en minutos. Valentina apareció esa tarde furiosa como un tornado. ¿Por qué cambiaste las cerraduras sin decirme nada? ¿Qué va a pasar si tienes una emergencia y necesitamos entrar a ayudarte? Su indignación era tan teatral que casi me da risa. Si tengo una emergencia, llamaré a la ambulancia como cualquier persona normal, le respondí mientras servía té con manos temblorosas que esperaba que no notara. No necesito que nadie más tenga acceso libre a mi propiedad privada. Hugo intervino con esa voz de falsa preocupación que había perfeccionado. Sonia, este comportamiento paranoico es exactamente lo que temíamos. Cambiar cerraduras, instalar alarmas, desconfiar de su propia familia. Son síntomas claros de deterioro mental relacionado con la edad. Deterioro mental. Ahora cualquier acción que tomara para protegerme sería interpretada como evidencia de mi supuesta demencia. Era una trampa perfecta. Si me defendía, estaba loca. Si no me defendía, era una víctima indefensa lista para ser explotada. Pero esa misma noche descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva del peligro que enfrentaba. Mientras revisaba las grabaciones de mis cámaras ocultas, encontré una conversación entre ellos que me heló hasta los huesos. El plan original de declararme incapacitada ha fallado, decía Hugo mientras caminaba nerviosamente por mi sala. La vieja es más lista de lo que pensábamos. Cambió las cerraduras, instaló alarmas. Probablemente sospecha algo. Valentina estaba sentada en mi sofá favorito, el mismo donde me había amamantado cuando era bebé, planeando mi muerte con la frialdad de un ejecutivo discutiendo números de ventas. Entonces tenemos que acelerar el plan B. El accidente en el barco. Será rápido y nadie sospechará nada. ¿Qué tal si sobrevive?, preguntó Hugo con una preocupación que no era por mi bienestar sino por su plan criminal. No va a sobrevivir. Es una mujer de 70 años que apenas sabe nadar. En esas aguas llenas de pirañas, no durará ni 10 minutos. La respuesta de mi propia hija sonaba como una sentencia de muerte firmada con amor maternal. Y después, continuó Hugo, seremos los únicos herederos de los $2 millones. Podremos pagar nuestras deudas, comprar una casa más grande, tal vez viajar por Europa como siempre quisiste. Viajar por Europa con el dinero de mi cadáver. Comprar lujos con los ahorros que había acumulado limpiando pisos durante décadas. Construir su felicidad sobre la tumba de la mujer que les había dado todo sin pedir nada a cambio. Mi cuerpo entero temblaba mientras escuchaba cómo planeaban cada detalle de mi asesinato como si fuera una excursión familiar. Habían elegido el río San Miguel porque conocían las historias sobre las pirañas. Habían investigado los patrones de corrientes para asegurarse de que mi cuerpo desapareciera sin dejar rastro. Hugo había incluso practicado su papel de yerno afligido, ensayando las lágrimas que derramaría cuando reportaran mi desaparición accidental. Valentina había preparado un discurso emotivo sobre cómo su querida madre se había resbalado del barco mientras admiraba el paisaje. Pero lo que más me dolió fue escuchar cómo hablaban de mí durante esos momentos íntimos donde creían que nadie los escuchaba. La vieja está volviéndose demasiado problemática. Debimos hacer esto hace meses. No entiendo por qué no se muere de forma natural como le corresponde a su edad.
como si mi existencia fuera un inconveniente que había durado demasiado. Como si cada día que seguía viva fuera una afrenta personal a sus planes de enriquecimiento rápido. Mi propia hija deseaba mi muerte natural y se quejaba de que la naturaleza no cooperara con sus necesidades financieras. Esa noche no dormí nada. Caminé por mi casa tocando cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo de una vida que había construido con tanto esfuerzo. Todo esto iba a desaparecer cuando ellos ejecutaran su plan. Mi hogar se convertiría en su propiedad. Mis recuerdos serían basura que tirarían para hacer espacio a sus propias posesiones. Pero también esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser una víctima pasiva esperando la muerte en un río lleno de pirañas. Si querían matarme, tendrían que enfrentar las consecuencias de subestimar a una mujer que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado. Comencé a preparar mi propia estrategia de supervivencia. Contacté discretamente con Don Omar Bravo, el pescador que conocía mejor que nadie las aguas del río San Miguel. Le expliqué que necesitaba aprender sobre corrientes, refugios naturales, formas de mantenerse a flote en caso de emergencia. Don Omar me miró con esos ojos sabios que han visto demasiado en su vida. Señora Sonia, ¿por qué una mujer de su edad quiere aprender sobre supervivencia acuática? Hay algo que me quiere contar. No podía revelarle toda la verdad sin sonar como una loca paranoica. En lugar de eso, le dije que quería estar preparada para cualquier accidente durante nuestros paseos familiares en barco. Que a mi edad, uno nunca sabía cuándo podría necesitar esos conocimientos. Él me enseñó técnicas de flotación que conservaran energía. Me mostró dónde estaban las zonas más tranquilas del río, los lugares donde un náufrago tenía más posibilidades de ser rescatado por otros pescadores. Me explicó el comportamiento de las pirañas, cómo evitarlas, cuáles épocas del año eran más peligrosas. También preparé un plan de comunicación de emergencia. Le di a Rita Mesa instrucciones muy específicas sobre qué hacer si yo desaparecía en circunstancias sospechosas. Le entregué copias de todas las grabaciones, fotografías de los documentos que habían intentado falsificar, evidencia irrefutable de la conspiración contra mi vida. Si algo me pasa durante un paseo familiar, especialmente cerca del agua, no creas que fue un accidente, le dije mientras le entregaba un sobresellado con todas las pruebas. En ese sobre está todo lo que necesitas para demostrar que Valentina y Hugo planearon matarme. Rita me miró con lágrimas en los ojos. Sonia, no puedes estar hablando en serio. Valentina es tu hija. Una madre siempre conoce a sus hijos mejor que nadie. Exactamente por eso sé de lo que es capaz, le respondí con una tristeza que me partía el alma. He visto nacer al monstruo que vive dentro de ella. Y ahora ese monstruo está listo para devorar a su propia madre. El día que Valentina me propuso el fatídico paseo en barco, yo ya estaba lista. Tenía mi plan de supervivencia, mis aliados secretos, mis pruebas aseguradas. Sabía que iba directo hacia mi propia ejecución, pero también sabía que tenía una oportunidad de sobrevivir y hacer que pagaran por cada segundo de traición. Cuando subí a ese barco esa mañana soleada, llevaba conmigo no solo las grabaciones de sus crímenes, sino también la determinación férrea de una mujer que había decidido luchar hasta el último aliento. Ellos creían que me llevaban a morir. Pero en realidad, me llevaban hacia mi renacimiento como la justiciera que nunca pensé que podría llegar a ser. El momento llegó cuando el barco se detuvo en la parte más profunda del río San Miguel, donde las aguas oscuras se arremolinaban con corrientes traicioneras y el silencio solo se rompía por el sonido lejano de los pájaros acuáticos. Hugo apagó el motor y me miró con esa sonrisa fría que había aprendido a odiar. «Mami, ven aquí a la orilla para que veas mejor el paisaje», me dijo Valentina con una dulzura venenosa. «Las montañas se reflejan hermosas en el agua desde este ángulo». Pero yo ya no era la anciana ingenua que habían estado manipulando durante meses. «Sé exactamente por qué me trajeron aquí», les dije mientras permanecía firmemente sentada en mi lugar. «Sé todo sobre sus deudas, sobre sus planes, sobre el dinero que creen van a heredar». La máscara de amor filial se desplomó del rostro de Valentina como pintura descascarada. «¿De qué estás hablando, mami? Te estás poniendo paranoica otra vez. Tal vez deberíamos regresar a casa y llamar al doctor». «No voy a regresar a casa, Valentina. Porque ustedes no planean que regrese viva de este paseo». Hugo ya le contó a medio pueblo que las pirañas de este río pueden devorar a una persona en minutos. Una historia perfecta para explicar mi desaparición accidental.
Hugo se puso tenso como un resorte a punto de saltar. Sonia, no sé de dónde saca esas ideas locas. Nosotros la queremos. Solo queremos cuidarla en su vejez. Cuidarme empujándome al río para que se queden con mis $2 millones. ¿Verdad? Creían que era una vieja tonta, pero grabé todas sus conversaciones. Hugo, tengo evidencia de cada mentira, cada falsificación, cada plan que hicieron contra mí. Sacó la pequeña grabadora de mi bolso y reproduje sus propias voces planeando mi muerte. Las palabras flotaron en el aire húmedo del río como fantasmas acusadores. Si tuviera un accidente, todo sería mucho más simple. Los adultos mayores son frágiles. Se caen, se enferman, desaparecen. El color desapareció del rostro de Hugo como si hubiera visto su propia muerte reflejada en las aguas. Valentina se quedó inmóvil, procesando la realidad de que su víctima había estado cazándolos mientras ellos creían cazarla a ella. ¿Dónde conseguiste eso?, murmuró Valentina con una voz que ya no reconocía como la de mi hija. Una madre siempre protege a sus cachorros, le respondí con una amargura que me quemaba la garganta. ¿Pero qué hace cuando descubre que crió una víbora que planea matarla por dinero? Hugo se movió hacia mí con intenciones obvias, pero yo ya tenía mi siguiente carta preparada. Si algo me pasa en este río, Rita Mesa tiene instrucciones de entregar copias de todas las grabaciones a la policía. También cambié mi testamento hace 2 meses. Si muero, todo mi dinero va a organizaciones benéficas. Eso no puede ser legal, gritó Valentina con desesperación. Eres mi madre, yo soy tu única heredera. Era tu única heredera cuando creía que me amabas. Pero las hijas que planean matar a sus madres por dinero no merecen ni un centavo de herencia. La tensión en el barco se volvió eléctrica. Hugo y Valentina se miraron con esa comunicación silenciosa que tienen las parejas cuando están decidiendo si cometer un crimen. Podía ver en sus ojos el momento exacto en que decidieron que ya no importaba si yo sabía sobre sus planes. Si no nos vas a dar el dinero por las buenas, tendremos que conseguirlo por las malas, dijo Hugo mientras se acercaba a mí con pasos calculados. Y entonces Valentina pronunció las palabras que confirmarían para siempre el monstruo en que se había convertido. Dile hola a las pirañas. Mami. Sus manos me empujaron con una fuerza brutal que no esperaba de mi propia hija. El agua fría me golpeó como un puño helado. Mi cuerpo se hundía mientras escuchaba sus carcajadas triunfales desde la superficie. Pero mientras luchaba por mantenerme a flote, una sonrisa cruel cruzó mi rostro empapado. No sabían que había practicado esto durante semanas con Don Omar. No sabían que conocía las corrientes de este río mejor que ellos. No sabían que tenía un plan para sobrevivir a su intento de asesinato y regresar para destruir sus vidas como ellos habían intentado destruir la mía. Desde el agua pude ver cómo se alejaban riéndose, celebrando prematuramente su victoria. Hugo abraza a Valentina mientras ella gritaba algo sobre libertad y dinero nuevo. Creían que acababan de resolver todos sus problemas financieros con un empujón simple. Pero pronto iban a descubrir que matar a Sonia Telles no era tan fácil como habían calculado. Y que los muertos a veces regresan para cobrar cuentas pendientes de formas que los vivos nunca pueden imaginar. Mientras mi cuerpo se dejaba llevar por la corriente hacia el punto de rescate que había planeado, mi mente ya estaba organizando la venganza perfecta contra los 2 seres humanos que más había amado y que más me habían traicionado. 3 días después de mi supuesta muerte, cuando Valentina y Hugo habían terminado de interpretar su teatro de dolor ante las cámaras de televisión y los periódicos locales, llegó el momento de mi resurrección. Rita Mesa había seguido mis instrucciones al pie de la letra, manteniendo mi supervivencia en secreto absoluto mientras ellos celebraban su fortuna recién adquirida. Los pescadores me habían mantenido escondida en la casa de Don Omar, donde pude recuperarme físicamente mientras planeaba mi regreso triunfal. Durante esos días de supuesta muerte, observé desde las sombras cómo mis asesinos intentaron cobrar su premio. Hugo fue el primero en intentar acceder a mis cuentas bancarias, presentándose como el viudo afligido de la difunta Sonia Telles. Llegó al banco con lágrimas de cocodrilo y un certificado de defunción falsificado que había conseguido a través de contactos corruptos en el registro civil. Pero los bancos no funcionan con lágrimas y teatro. Los protocolos de seguridad que había instalado meses atrás se activaron automáticamente cuando alguien intentó acceder a mis fondos sin las autorizaciones correctas. Las alarmas saltaron como fuegos artificiales, alertando a los gerentes sobre una posible estafa de identidad. Mientras tanto,
Valentina había comenzado a vender mis pertenencias como si fueran suyas. Mi vajilla de porcelana que Roberto me había regalado para nuestro primer aniversario apareció en el mercado de pulgas del pueblo. Mis joyas familiares estaban siendo tasadas por compradores de oro que no hacían preguntas incómodas. La desesperación los hacía cada vez más descuidados. Hugo intentó vender mi carro sin tener los papeles de propiedad legal. Valentina trató de poner mi casa en el mercado inmobiliario antes de que hubiera pasado el periodo legal requerido para declarar oficialmente mi muerte. Cada movimiento en falso que hacían era una cuerda más en la soga que se estaban poniendo alrededor del cuello. Pero yo quería más que errores burocráticos. Quería el momento perfecto para revelar que habían matado a un fantasma. La oportunidad llegó cuando organizaron una misa en mi memoria, invitando a todo el pueblo para llorar a la querida Sonia Telles, que había muerto trágicamente en un accidente acuático. La iglesia estaba llena de gente que me había conocido durante décadas, personas que genuinamente lamentaban mi partida. Valentina estaba en primera fila, vestida de negro riguroso, sosteniendo un pañuelo empapado en lágrimas falsas. Hugo la consolaba con abrazos teatrales mientras susurraba palabras de consuelo que sonaban huecas como latas vacías. El padre Alfredo pronunciaba un sermón hermoso sobre mi vida de servicio y sacrificio. Y entonces, justo cuando el coro comenzaba a cantar el himno de despedida, las puertas de la iglesia se abrieron con un crujido que resonó como un trueno en el silencio sagrado. Todos los ojos se voltearon hacia la entrada, donde una figura familiar caminaba lentamente por el pasillo central. Era yo, Sonia Telles, supuestamente muerta y devorada por pirañas, caminando con la dignidad de quien ha regresado del infierno para ajustar cuentas con el diablo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón en esa iglesia. Valentina se puso pálida como un cadáver, sus lágrimas falsas se secaron instantáneamente como si hubiera visto un fantasma vengativo. Hugo se levantó de su asiento con movimientos robóticos, su boca abierta como un pez fuera del agua. Lamento interrumpir mi propio funeral, dije con una voz que resonó por toda la iglesia como una campana de justicia. Pero me pareció importante estar presente cuando mi querida hija y mi yerno favorito lloraran mi muerte tan convincentemente. El murmullo de la multitud creció como una tormenta aproximándose. La gente se santiguaba, susurraba oraciones. Algunos incluso se desmayaron pensando que habían visto una aparición sobrenatural. Pero yo era muy real, muy viva, y muy determinada a revelar la verdad. Padre Alfredo me miró como si no pudiera procesar lo que veía en sus ojos. Sonia, pero estás muerta. Tu hija reportó que te ahogaste en el río. ¿Cómo es posible que estés aquí? Es una historia fascinante, padre, respondí mientras caminaba hacia el altar donde mi fotografía estaba rodeada de flores que mis asesinos habían comprado con el dinero que esperaban heredar. Resulta que las pirañas del río San Miguel no tenían mucha hambre esa mañana. Me volteé hacia la congregación, pero mis ojos se clavaron directamente en Valentina y Hugo, que se habían quedado petrificados en sus asientos como estatuas de sal. Queridos amigos, vine aquí esta noche para contarles una historia sobre el amor familiar, la confianza traicionada y los peligros de subestimar a una mujer de 70 años que ha sobrevivido a todo lo que la vida le ha lanzado. Saqué la grabadora pequeña de mi bolso y la coloqué sobre el altar, junto a mi fotografía funeraria. En este aparato están registradas las voces de mi hija y mi yerno planeando mi asesinato para robar los $2 millones que ahorré durante 40 años de trabajo honesto. Presioné el botón de reproducción. Las voces de Valentina y Hugo llenaron la iglesia como demonios confesando sus pecados. Si no nos vas a dar el dinero por las buenas, tendremos que conseguirlo por las malas. El plan del accidente en el barco. Será rápido y nadie sospechará nada. La reacción de la multitud fue inmediata y visceral. Gritos de indignación, palabras de condena, movimientos de gente levantándose para alejarse de los dos asesinos frustrados que ahora estaban expuestos ante toda la comunidad. Valentina finalmente encontró su voz, pero era la voz quebrada de quien sabe que ha perdido todo. Mami, yo, nosotros. Esto es un malentendido. No hay malentendidos cuando alguien te empuja de un barco gritando, dile hola a las pirañas. Valentina. No hay confusiones cuando planeas el asesinato de tu propia madre por dinero. Hugo intentó huir, pero los hombres del pueblo ya habían bloqueado todas las salidas. Don Omar y sus hijos estaban entre ellos, listos para testificar sobre cómo me habían encontrado flotando medio muerta en el río después de que mi propia familia me hubiera empujado para ahogarme. La policía llegó en minutos,
alertada por llamadas de docenas de testigos que habían escuchado la confesión grabada. Mientras esposaban a Valentina y Hugo, yo permanecía de pie junto a mi altar funerario, mirando cómo se desmoronaba el mundo de quienes habían tratado de destruir el mío. Mi hija me miró una última vez antes de que se la llevaran. En sus ojos ya no había cálculo ni codicia. Solo había el terror de saber que había perdido todo: su libertad, su reputación, su familia, y sobre todo, los $2 millones que nunca había poseído realmente. Sonia Telles había muerto en ese río, pero de sus cenizas había nacido algo más fuerte. Una mujer que había aprendido que a veces la justicia requiere un poco de teatro, un poco de paciencia, y la sabiduría de saber cuándo los muertos deben regresar para enseñar a los vivos el verdadero significado de las consecuencias. 6 meses después del día en que regresé de entre los muertos para enfrentar a mis propios asesinos, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé a los 70 años. Valentina y Hugo fueron sentenciados a 15 años de prisión por intento de homicidio, fraude y conspiración. El juicio fue un espectáculo mediático que conmovió a todo el país, convirtiendo mi historia en un símbolo de resistencia para madres traicionadas en toda América Latina. Los $2 millones que tanto codiciaban permanecieron exactamente donde siempre habían estado, protegidos en mis cuentas bancarias, multiplicándose lentamente a través de inversiones avías que ahora administro con la ayuda de profesionales en quienes sí puedo confiar. Ironía del destino, mi dinero vale más ahora que cuando ellos intentaron robarlo. Pero la verdadera riqueza que gané no se mide en dólares. Se mide en la paz que siento cada mañana cuando despierto en mi propia casa, rodeada de mis propias cosas, tomando mis propias decisiones sin que nadie me manipule o me trate como una anciana incapaz. Rita Mesa sigue siendo mi vecina y ahora también mi mejor amiga. Don Omar y su familia me visitan regularmente, y siempre nos reímos recordando cómo sus redes de pesca me salvaron la vida aquella mañana fatal. La comunidad entera me trata con un respeto nuevo, no porque sea una víctima que sobrevivió, sino porque soy una mujer que luchó y ganó. Cambié mi testamento una vez más. Ahora una parte importante de mi herencia está destinada a un refugio para mujeres mayores que sufren abuso familiar. También creé una fundación que ofrece asesoría legal gratuita para ancianos cuyos propios hijos intentan despojarlos de sus bienes. Mi experiencia horrible se convirtió en protección para otras personas que podrían pasar por lo mismo. Recibo cartas de mujeres de toda América que me cuentan sus propias historias de hijos codiciosos, yernos manipuladores, familias que las ven como obstáculos para su prosperidad económica. Algunas me escriben pidiendo consejos sobre cómo protegerse. Otras simplemente necesitan saber que no están locas, que sus sospechas están justificadas, que tienen derecho a defenderse. A cada una le respondo lo mismo que me habría gustado escuchar cuando comenzaron mis problemas. Confía en tus instintos. Una madre siempre sabe cuando algo está mal con sus hijos. Si sientes que te están manipulando, probablemente es cierto. Si sospechas que planean despojarte de tu patrimonio, toma medidas antes de que sea demasiado tarde. La edad no es una enfermedad que nos incapacite para tomar nuestras propias decisiones. Los 70 años no son una sentencia de muerte que autorice a otros a administrar nuestras vidas. Ser mayor significa tener más experiencia, más sabiduría, más derecho que nunca a exigir respeto de quienes se supone que nos aman. También aprendí que el perdón no siempre es necesario para sanar. Durante meses, gente bien intencionada me aconsejaba que perdonara a Valentina porque era mi hija, porque la había criado, porque el rencor me haría daño. Pero yo descubrí que puedo vivir en paz sin perdonar a quien intentó asesinarme por dinero. El perdón es un regalo que se da libremente, no una obligación que se impone por relaciones familiares. Valentina tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo viví con las consecuencias de confiar demasiado en ella. Esa es justicia, no venganza. Hay noches cuando me despierto recordando el agua fría del río, las carcajadas de mi hija mientras yo me ahogaba, la sensación de haber sido traicionada por las personas que más amaba. Pero entonces me levanto, camino por mi casa que sigue siendo mía, miro mis fotografías que nadie vendió en el mercado de pulgas, y me recuerdo que sobreviví. Sobrevivir no solo significa escapar de la muerte física. Significa negarse a ser una víctima pasiva cuando otros quieren controlarte. Significa luchar por tu dignidad cuando incluso tu propia familia la pisotea. Significa descubrir fuerzas que no sabías que tenías cuando las circunstancias te empujan más allá de tus límites. A las mujeres que me leen o me escuchan, les digo esto: no permitan que la edad se convierta en una excusa para que otros tomen decisiones por ustedes. Sus ahorros son suyos,
ganados con su trabajo y su sacrificio. Sus casas son sus refugios, no propiedades en espera de ser heredadas. Sus vidas son suyas para vivirlas como elijan, no ensayos generales para la muerte que otros esperan con impaciencia. Si sienten que algo está mal en sus familias, documenten todo. Graben conversaciones sospechosas. Guarden copias de documentos importantes. Busquen aliados confiables fuera del círculo familiar. No tengan miedo de parecer paranoicas si eso las mantiene seguras. Y si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, recuerden que los depredadores siempre subestiman a sus presas. Usen esa arrogancia en su contra. Planeen cuidadosamente. Sean más inteligentes que quienes las consideran estúpidas. Demuestren que 70 años de vida significan 70 años de aprender a sobrevivir. Hoy, mientras escribo estas palabras en la misma casa donde Valentina y Hugo planearon matarme, donde creían que heredarían mis $2 millones, donde pensaron que podían borrar mi existencia como se borra una cuenta pendiente, me siento más viva que nunca. Porque descubrí que la verdadera muerte no llega cuando el corazón deja de latir. Llega cuando dejamos que otros decidan por nosotras, cuando aceptamos ser tratadas como cargas en lugar de como seres humanos completos, cuando permitimos que el miedo nos paralice en lugar de motivarnos a luchar. Yo elegí luchar. Elegí sobrevivir. Elegí demostrar que una mujer de 70 años puede ser más peligrosa para sus enemigos que cualquier joven lleno de fuerza pero vacío de experiencia. Y si ustedes se encuentran en una situación similar, espero que también elijan luchar. Porque merecen vivir sus años dorados en paz, con dignidad, rodeadas de amor verdadero, no de buitres esperando su herencia. La vida es demasiado valiosa para regalarla a quienes no la valoran. Y ustedes, queridas hermanas en esta batalla por el respeto y la supervivencia, son demasiado valiosas para rendirse sin pelear. Recuerden mi historia cuando necesiten valor. Recuerden que Sonia Telles sobrevivió al río de las pirañas y regresó para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Ustedes también pueden hacerlo. Han pasado 2 años desde aquel día en que regresé de la muerte para enfrentar a quienes habían planeado mi asesinato. Esta mañana, mientras tomo mi café en el mismo jardín donde Valentina solía fingir que me amaba, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado en mi vida desde entonces. La casa sigue siendo mía, por supuesto. Los $2 millones que tanto codiciaron ahora se han convertido en 3 millones gracias a inversiones prudentes que manejo con total autonomía. Pero la verdadera transformación no está en mi cuenta bancaria, sino en la mujer que veo reflejada cada mañana en el espejo. Ya no soy la Sonia ingenua que creía que el amor maternal era correspondido automáticamente. Ya no soy la anciana que temía molestar a su familia con sus necesidades o sus opiniones. Soy una mujer de 72 años que aprendió que la supervivencia a veces requiere convertirse en alguien que nunca pensaste que podría ser. Valentina escribió desde la prisión hace 6 meses. Una carta llena de disculpas y súplicas, pidiendo perdón por lo que llamaba un momento de locura temporal causado por las deudas y la desesperación. Me rogaba que la visitara, que considerara ayudarla con un abogado mejor para apelar su sentencia. Leí la carta 3 veces antes de quemarla en la chimenea. No por crueldad, sino porque finalmente entendí que algunas traiciones son tan profundas que cortan para siempre los lazos que creíamos eternos. Mi hija murió para mí el día que me empujó al río gritando que saludara a las pirañas. La que está en prisión es una extraña que comparte mi apellido y mis genes, pero no mi corazón ni mi respeto. El amor maternal tiene límites, y el intento de asesinato por codicia traspasa esos límites de forma irreversible. Hugo intentó contactarme a través de intermediarios, ofreciendo información sobre otros crímenes que había cometido a cambio de que intercediera por una reducción de su sentencia. Le mandé decir que la única intercesión que haría sería para asegurarme de que cumpliera cada día de sus 15 años de condena. Mi nueva vida se construyó sobre la base de relaciones auténticas. Rita Mesa sigue siendo mi confidente y ahora también mi socia en varios proyectos comunitarios. Don Omar y su familia me han adoptado como una abuela honoraria, y sus nietos me llaman abuela Sonia con un cariño que nunca recibí de mis propios descendientes. La fundación que creé para proteger a adultos mayores del abuso familiar ha ayudado a más de 200 personas en estos 2 años. Cada caso es diferente, pero todos comparten el mismo patrón: hijos, nietos o familiares que ven a sus ancianos como obstáculos financieros en lugar de seres humanos dignos de respeto. Semana tras semana recibo testimonios de mujeres que descubrieron falsificaciones de firmas, manipulaciones bancarias,
intentos de declaraciones de incapacidad mental injustificadas. Algunas logran protegerse a tiempo. Otras no tienen tanta suerte y pierden todo lo que trabajaron durante décadas. Pero lo que más me enorgullece es ver cómo estas mujeres recuperan su fuerza interior una vez que entienden que no están locas, que sus sospechas están justificadas, que tienen derecho a defenderse sin importar su edad. La edad, he aprendido, no es una enfermedad que requiera tutela. Es una acumulación de experiencias que debería otorgar más poder de decisión, no menos. Los años no nos hacen más frágiles mentalmente, nos hacen más sabias sobre las verdaderas intenciones de las personas que nos rodean. En mi mesa de trabajo tengo una fotografía de aquel día en la iglesia cuando regresé a interrumpir mi propio funeral. En la imagen se ve la expresión de terror absoluto en los rostros de Valentina y Hugo cuando se dieron cuenta de que su víctima había sobrevivido para convertirse en su verdugo. Esa fotografía me recuerda que a veces la justicia llega de formas inesperadas. Que los planes perfectos pueden fallar cuando subestimas a tu objetivo. Que una mujer de 70 años que ha sobrevivido a la viudez, la pobreza y décadas de trabajo duro, también puede sobrevivir a las traiciones más crueles. Los domingos voy al cementerio a visitar la tumba de Roberto. Le cuento sobre mi nueva vida, sobre cómo nuestro dinero finalmente está siendo usado para proteger a otras personas, sobre cómo la hija que criamos juntos eligió un camino que él nunca habría imaginado. A veces me pregunto si fui una madre fallida, si algo en mi forma de criarla la predispuso a la codicia y la crueldad. Pero luego recuerdo todas las oportunidades que le di, todo el amor que le ofrecí, todos los sacrificios que hice por su bienestar. No puedo cargar con la culpa de las decisiones que ella tomó como adulta. Mi terapeuta, la doctora María Carrillo, me ayudó a entender que el remordimiento por las traiciones de otros es una forma de victimización secundaria. Que sentir culpa por haber sido traicionada es como disculparse por haber sido atropellada por un conductor ebrio. Valentina eligió el dinero sobre el amor. Hugo eligió la codicia sobre la decencia. Yo elegí la supervivencia sobre la victimización. Cada uno vive ahora con las consecuencias de sus decisiones. Por las tardes, cuando el sol se pone sobre mi jardín, me siento en la misma silla donde solía preocuparme por el futuro cuando creía que mi hija me cuidaría en mi vejez. Ahora sé que la única persona responsable de mi bienestar soy yo misma, y esa responsabilidad me ha dado una libertad que nunca antes había experimentado. Mis días están llenos de propósito. Administro mis inversiones, superviso mi fundación, mantengo correspondencia con mujeres que buscan mi consejo, disfruto de amistades verdaderas basadas en respeto mutuo en lugar de obligaciones familiares. La soledad que temía al principio se convirtió en solitud elegida. Prefiero estar sola con mi dignidad intacta que acompañada por personas que me ven como un medio para obtener dinero fácil. A las mujeres que leen mi historia les digo, no permitan que el miedo al abandono las mantenga en relaciones tóxicas, ni siquiera con sus propios hijos. Es mejor estar solas y respetadas que acompañadas y explotadas. Confíen en sus instintos. Una madre siempre sabe cuando algo está mal con sus hijos, sin importar la edad que tengan. Si sienten que están siendo manipuladas, investiguen. Si sospechan traiciones, documenten. Si descubren planes contra ustedes, actúen. La edad nos otorga sabiduría, no vulnerabilidad. Usen esa sabiduría para protegerse, para tomar decisiones inteligentes, para distinguir entre el amor verdadero y la actuación interesada. Y recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. A los 72 años, yo descubrí fuerzas que no sabía que tenía, amistades más profundas que las que había conocido, y una paz interior que vale más que todos los millones que alguna vez pude ahorrar. La verdadera riqueza no se mide en dólares. Se mide en noches donde duermes tranquila sabiendo que nadie planea traicionarte, en mañanas donde tomas tus propias decisiones sin presión externa, en tardes donde puedes sonreír genuinamente porque estás rodeada de gente que te aprecia por quien eres, no por lo que tienes. Soy Sonia Telles, tengo 72 años, sobreviví al intento de asesinato de mi propia hija, y ahora vivo la vida más plena y auténtica que jamás imaginé posible. Y si yo pude hacerlo,